un gran invitado, gran periodista colombiano que aproximadamente en 25 años de carrera hemos tenido la oportunidad de verlo en televisión, en prensa, en radio, como periodista deportivo, como presentador deportivo, como comentarista deportivo. Le damos la bienvenida a Nelson Asensio. Nelson, bienvenido. Qué rico tenerte aquí en Fútbol y Tacón. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Bien, felices de tenerte aquí. Muy bien, Nelson. Bienvenido, siéntete en tu casa. De verdad que es un placer y es un gran honor que nos acompañes en Fútbol y Tacón. Igualmente para mí es un placer estar acompañado de dos mujeres tan bellas como lo son ustedes. Nelson, muchas gracias. Queremos hablar de todo un poco. Vamos a hablar de fútbol, pero también de tu vida. Y a mí me interesa mucho saber qué pasó con la medicina, porque primero ibas a ser médico y luego eres un gran periodista deportivo. Bueno, pues llegué aquí a Bogotá con la intención de estudiar evidentemente medicina para dedicarme un poco a la medicina deportiva, que creo que era lo que en ese momento más me gustaba, teniendo en cuenta que iba a tener un contacto directo con los deportistas. Pero espera, Nelson, ¿te gustaba a ti o a tu mamá? No, a mí. A mi mamá le gustaba que yo fuera médico veterinario y a mi papá le gustaba que yo fuera o que hubiese estudiado o que hubiese hecho una carrera militar. Pero definitivamente a mí ninguna de las anteriores. Siempre me llamó la atención el tema deportivo y el tema de la medicina deportiva me gustaba muchísimo. Y vine y me presenté aquí como en 3, 4 universidades, donde más cerca estuve fue en la Corpas, donde me quedó faltando un examen, pero por irme de rumbo en un San Pedro se me olvidó venir a presentar el último examen un domingo. Se te olvidó un examen que era definitivo. Definitivo, y llegué aquí el día, o llegué a Ibagué ya el día lunes y la cita era el domingo, y entonces mi mamá pensaba que yo había pasado de largo para Bogotá y cuando le conté no, se me olvidó, pues me echaron de la casa. Así es. Te echaron y un año sin estudiar. ¿Y en ese un año sabático, exactamente. ¿Pudiste darte cuenta que te gustaba el periodismo? No, siempre me gustó porque yo tenía la ventaja, digo hoy en día, de que vivía frente a una emisora en la ciudad de Ibagué. Entonces yo conocía a los narradores, a los comentaristas, a todo el ambiente futbolístico. Segundo, la secretaria del Deportes Tolima, yo soy de Ibagué, vivía en mi casa. Entonces como que todo se daba. Estaba muy rodeado. Ahí, como diciendo, los astros estaban alineados. ¿Y cómo fueron tus inicios en el periodismo? ¿Cómo empiezas tú? ¿Empiezas a estudiar y luego cómo empiezas a desarrollar tu carrera a nivel profesional y laboral? Yo comienzo a estudiar producción de radio y televisión y al año siguiente comienzo a estudiar periodismo. Una vez que estaba estudiando periodismo, ya en el primer semestre, en Ibagué había conocido a un señor que se llama Octavio Mora. Hoy en día trabaja aquí en esta empresa. Y entonces nos encontramos en el estadio, yo le dije que estaba estudiando, que quería ser periodista deportivo, que me llamaba la atención, y él me invita a trabajar, o por lo menos a hacer los primeros pinitos en el noticiero de las 7. Y ahí duramos como 15 días y nos echaron. ¿Por qué? Porque llegó un nuevo director, en esa época era Oscar Restrepo, que era el jefe de Octavio. Llega, creo que es Iván Mejía con su combo y entonces se quedó Octavio sin trabajo y obviamente pues yo que iba ahí pegado a Octavio también me quedo por fuera. Pero Octavio me invita a ser parte de las transmisiones de fútbol en radio y eso para mí era algo novedoso. Entonces yo llego, yo comencé un 21 de agosto, me acuerdo. La primera vez que uno llega a un estadio generalmente le ponen a cargar cables o que lleve las estadísticas o que sea el asistente del director o demás. No, a mí me tocó el primer día con micrófono en mano y uno cree que sabe, ¿no? Entonces cuando fui a hacer camerino... Y finalmente es a donde uno quiere llegar. Claro, eso fue vía rápida. Y entonces cuando yo llego a hacer la primera entrevista, claro, me da el pánico. ¿Qué le pregunto? ¿Quién es él? Claro, ¿qué le pregunto? ¿Quién es él? Y entonces la primera entrevista fue con un señor que se llama Carlos Mario Hoyos, que hizo parte de la Selección Colombia en la época dorada del fútbol colombiano, y yo dije Carlos Mario Jaramillo, que era un ciclista. Ay. Y él me decía Hoyos. Yo le dije, por eso, Jaramillo. Ay, no. Bueno, y así empiezas una carrera maravillosa y yo me voy a adelantar un poco porque quiero también llegar al punto de la reportería, porque tú también pasas por esa escuela que es maravillosa. ¿Qué experiencias o qué recuerdas de esa etapa? No, es que yo nunca he dejado de ser reportero. Ese es el proceso de formación que uno debe tener. Y yo creo que hoy en día se equivocan cuando van directamente al set sin hacer el proceso normal, como en el fútbol de las divisiones inferiores y demás. Cuando tú eres reportero, tú conoces exactamente el comportamiento del deportista, dónde se le puede entrar, qué se le puede preguntar, qué no se le puede preguntar. Yo he visto que en muchos casos los reporteros nuevos llegan y la pregunta más importante se la hacen al personaje de frente, entrando, y una vez lo calientan, el tipo se enverra que sale y se va. Eso tiene un trabajo también, cuando uno va hablando y depende del personaje. No es lo mismo que yo vaya, tengo una entrevista con alguien de 20 minutos, 25 minutos, donde lo puedo explotar y lo puedo ir llevando hacia donde yo quiero, a cuando se me presenta Neymar y tengo derecho a hacerle 2 preguntas. Y ahí sí toca ya sacar el fusil y dispararle.
Nelson, locución, televisión y también escribiste un libro. Sí, escribí un libro y tengo en proyecto 2 más. Escribí un libro, pero como yo no soy García Márquez, es muy difícil publicarlo porque en Colombia los escritores no ganan tanta plata y casi que no se puede vivir, son pocos los que viven de la literatura. Escribí un libro sobre los 50 años del Deportes Tolima, que está ahí escrito en Veremos, tengo la parte fotográfica, tengo todo. El Deportes Tolima quedó y se comprometió conmigo a que lo iba a publicar. Yo le regalaba los derechos de autor y me dejaron esperando, me salieron con pajaritos en el aire y demás, y al fin no se hizo. Nelson, pero aparte ya me va a tocar reformarlo para los 60 años. Pero aparte de tu pasión, porque de hecho eres hincha de este equipo, ¿qué te motivó a escribir sobre esta selección? Sobre el Deportes Tolima, porque era el equipo de mi tierra, era el equipo maltratado, era el equipo que siempre era el último en la tabla, entonces todo el mundo dice, pero ¿qué vas a contar de un equipo que era colero? Al contrario, tiene más historias, porque los equipos gloriosos solo pueden contar los títulos. Los no gloriosos tienen que contar las anécdotas, los sufrimientos, el por qué no han sido poderosos. Y Tolima, yo me fui a vivir una época a Medellín y retorné en el 81 a la ciudad de Ibagué. Y en el 81, 82, 83 Tolima tuvo su época gloriosa, cambiando un sistema que llamaba el pressing, que eso no existía en Colombia, y que ahí se desprenden casi que hoy en día lo que es el fútbol moderno, de la presión, de la dinámica, del despliegue físico-atlético y demás. Ese Tolima tuvo un entrenador que era uruguayo y cambió en cierta parte, en cierta forma, la forma de jugar el fútbol en Colombia con lo que se llama un ordenamiento táctico. Entonces yo viví esa época, la viví muy cerca. Cuando les digo que la secretaria del Tolima vivía en mi casa, yo estaba terminando bachillerato, entonces tuve de cerca ese tipo de situaciones que me llevaron a pensar en escribir un libro de esa época, sin yo haber terminado el bachillerato apenas. Una vez que ya llegué a la universidad, que ya comencé en los medios de comunicación, ya Tolima fue campeón. Tiene como 4 subcampeonatos y un título apenas, entonces empecé a contar anécdotas. Más que contar resultados es contar anécdotas, ¿no? Como por ejemplo un técnico que llegó una vez y lo primero que pidió fue un gato, porque era gorero, y un gato negro, y mandó al asistente técnico a buscar un gato por toda la ciudad. Y llegó el tipo y le dijo, profe, gato negro no hay blancos. Y el tipo le dice, ¿por qué no lo pintaste de negro? ¡Ay, no! Bueno, pues era gorero. Pues muy divertido saber todas las historias. Bastantes que están, anécdotas, sí, bastantes que están historias. detrás. Vienen 2 libros más, de los cuales nos contarás más adelante. Y también sobre tu trayectoria en esta vida periodística, porque nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Muchas, me imagino, porque has tenido la oportunidad de vivir bastantes. De las que he vivido, por ejemplo, el 7-3 de Independiente Santa Fe a Millonarios. Ajá. El 7-1 recientemente de Alemania a la selección de Brasil. Y uno que me tocó por televisión fue el 9-0 de Brasil a Colombia en Londrina. Uy, sí, eso creo esa que fue sí en el año fue. 89. Que lo creíamos 99. imposible. Sí, ¿A cuántos mundiales has ido? a 1. A 1. Sí, lo que pasa es que a mí me tocaron los mundiales para ir en orden, en el del 98 me bajaron del avión porque estaban inaugurando los canales, ¿no? Fue el lanzamiento de los canales, entonces hubo una dinámica diferente. En el del 2002 no fue nadie, porque era en Corea y Japón. En el del 2006 me encomendaron una tarea que mucha gente piensa que es la más fácil, la más mamey, y es quedarse uno coordinando absolutamente todo el mundial. Entonces uno tiene que responder por el trabajo de uno, Sí. por el trabajo de quienes están con uno aquí en Bogotá y responder por el trabajo de absolutamente todos los que están afuera. Uno es como los ojos de los periodistas que están en ese momento en el mundial. Es el director general, para que no lo van a chiviar qué pasó, porque usted puede estar en un mismo evento, como aquí estamos en este momento y no sabemos en la calle qué esté pasando. Entonces lo chivan a uno en cualquier momento. Sí. Entonces es un trabajo que es desagradecido, que muy pocas personas le dan el valor que realmente tiene, pero que es de máxima responsabilidad. Continuemos. Eso fue en el Mundial En el del Mundial del 2006, en el del 2010 fue la misma dinámica. Me tocó el del 2011, el Mundial, digamos que llevó 2 mundiales, pero es que el del 2011 fue acá, Sí. que fue el juvenil, ¿no? Y el de Brasil, que pues ha sido lo máximo. ¿Y a ese ¿Cómo lo fuiste? viviste? Pues fue una experiencia grata desde todo punto de vista, tanto lo profesional como lo personal. Me queda el sinsabor de que uno en un mundial no hace lo que uno quiere, sino lo que puede, porque la FIFA molesta absolutamente por todo. Hay demasiada reglamentación, los equipos tampoco colaboran. Hoy en día te dejan entrar solamente a hacer 15 minutos de entrenamiento y contabilizado. Y tú entras y los equipos no están entrenando, están jugando al bobito, están haciendo estiramientos y eso es lo poquito que uno puede grabar. Y si usted está en vivo en esos 15 minutos y te dicen ya no más y no cortas, te desconectan los equipos, así es la FIFA. O te cogen la credencial y no te la quitan, sino que te la alan y con la tijera llegan y le quitan de un momento a otro la credencial. O sea, Y ya no Bastante puede volver a limitaciones. utilizarla. y ya no, claro, exactamente, prácticamente están expulsando al mundial. Entonces hay que ser muy riguroso en eso, que si te dicen 5 minutos, son 5 minutos que tienes que estar ahí. Si te dicen 10, son 10.
no es lo que uno quiera. Y segundo, tampoco puedes hablar con el jugador que tú quieras, sino con los que elijan para las ruedas de prensa. Porque entrevistas individuales no hay, sino al final de los partidos en las zonas mixtas. Y dependiendo de si te quieren o no te quieren hablar los jugadores. Nelson, y hablando de entrevistas, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a varias figuras del fútbol. ¿A cuál te falta, a cuál te gustaría entrevistar? Sabe que nunca me han hecho esa pregunta, pero siempre esperé que alguien me la hiciera. Ya no puedo porque murió. Se llama Alfredo Di Stéfano, hace como un mes y medio. Yo siempre quise entrevistarlo por lo que significó para el fútbol colombiano, para Millonarios, porque fueron los jugadores insignias a nivel mundial. Sí, lo que hizo en el Real Madrid y demás. Y nunca pudo ir a un mundial, ¿no? Di Stéfano nunca fue a un mundial. No alcanzó y jugó con dos selecciones, con la selección de España y con la selección de Argentina. Pero por cosas del destino, mire que no necesitó ir a un mundial para ser tan grande. Sí, es cierto. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, tú me hablas de Maradona, me parece normal, o sea, no me desvelo por entrevistar a Diego Armando Maradona ni a Pelé. Y hablando de las nuevas figuras del fútbol que ya las entrevistaste, tuviste a Lionel Messi, también a Cristiano Ronaldo, ¿qué percepción te llevaste de ellos? El mejor de todos para mí, Messi y Neymar, sí, por la forma de ser. O sea, Neymar es un niño todavía, que te atiende muy bien, que le haces una pregunta y se ríe por todo. Y terminó una vez contándome algo de lo cual terminé explotándolo, y era que a él le enseñó a bailar un colombiano. Se llamaba Guasón Rentería cuando jugaba en el Santos. ¿Sí? Y que otro por lo menos que le enseñó a cobrar tiros libres fue Mau Molina cuando jugó en el Santos de Brasil, y Neymar hacía parte de las divisiones inferiores. Y esas eran cosas que uno no sabía y que me la fue contando en una charla de amigos, entre comillas, porque pues, lo he visto en 4 oportunidades. Con Messi sí tuve la experiencia de que él lo conoció cuando tenía 18, 19 años en Pereira. Compartimos un mes, él era suplente, no lo conocía nadie en Colombia, se sabía que jugaba en el Real Madrid y tuve la posibilidad de compartir mucho tiempo con él en la tribuna sentado, y pues como no se despegaba de mí, yo lo trataba mal. Y yo le decía, este chino, usted parece que fuera marica, ¿no? Y se reía apenas. Y, por ejemplo, fuimos a comprarle unos guayos, que ellos le llaman botines en Pereira, con el kinesiólogo que era colombiano, que se parece mucho a Carlos Salvador Vilardo y era de confianza de ellos. Y viví todas esas anécdotas con ellos, y tengo solamente una foto con él y con Tito Puchetti, porque Tito me decía, este va a ser figura. Yo le decía, ¿qué va a ser figura si es enano? Porque en esa época le aplicaban unas inyecciones para el crecimiento. Sí. Y bueno, ahí quedó la historia. Cuando vino a jugar acá para unas eliminatorias en Bogotá, que le ganamos 2-1, tremenda sorpresa cuando yo iba pasando frente a él y el tipo me reconoció y me dijo, oh, Caracol, Caracol, y no me sabe el nombre. Me dices Caracol. ¿Caracol? Y vino y me dio un abrazo. Entonces todo el mundo, Caracol. claro, entonces todo el mundo quedó como estupefacto. ¿Y este por qué conoce a Messi, o Messi por qué lo conoce? Sin embargo, en este campeonato mundial fui a entrevistarlo y no pude, porque como hay una fila de periodistas en la zona mixta, alguien en el primer lote le sacó la piedra. Y el tipo que había jugado mal contra la selección yo no recuerdo si fue Irán, y le había marcado gol, y venía emberracado, y el tipo no me atendió ni a mí ni a nadie. Estaba furioso, ¿no? Estaba furioso porque le dijeron que Argentina había jugado mal, y era verdad, había jugado mal. Pero nosotros no estamos furiosos y queremos que te quedes con nosotras. Mientras tanto, vamos a Hombre de Corte Comerciales y ya regresamos. Continuamos el Fútbol y Tacón. Recuerden, ustedes también pueden participar activamente en nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Ahí aparecen en pantalla. También nuestras personales, @Sonicú y @YohaUribeVélez, para que estemos conectados con nuestro tema del día y también con nuestro invitado, Nelson Asensio. Nelson, hoy estamos hablando de goles. ¿Cuáles son los mejores goles de tu vida, los que te enorgullecen a nivel profesional, a nivel personal? El último, para no ir tanto tiempo atrás, el que le hace James Rodríguez a Uruguay, nada más y nada menos que en el mítico Maracaná. Por lo que significó, por la estética del gol, por la importancia que tuvo y porque lo hizo alguien a quien considero muy cercano, como el caso de Falcao García, de James Rodríguez. Claro. Para ti, ¿cuál es la liga de fútbol mejor a nivel mundial? Hoy por hoy la española, porque tiene las grandes contrataciones, porque tiene un marketing impresionante. Los mejores jugadores del mundo están hoy por hoy en España. Hace una década yo diría que fue Italia, por lo que significó en la época del Tino Asprilla y demás. Pero hoy por hoy en España. ¿Tú crees que de pronto a Colombia le falta tener, no sé, una organización en la liga diferente de temporadas como para que avancemos a tener más de 190 goles como lo tienen las europeas? Lo que pasa es que en Colombia es difícil que se haga una liga de tanta magnitud, porque la mayoría de los jugadores, cuando ya son estrellas, se los llevan, los venden.
a los diferentes mercados. Entonces toca volver a construir cada año casi que procesos en los equipos. Y digo procesos entre comillas porque aquí no existen los procesos, solamente 3 o 4 equipos. El resto son resultados, los mismos resultadistas, y no hay un proceso de base que le permita por lo menos a ese equipo tener en 3 o 4 años una figuración como por ejemplo la del Barcelona, que los que están triunfando actualmente comenzaron hace 5 o 6 años en el mismo equipo, en la Masía como lo llaman ellos. Entonces llegaron y están culminando su carrera tanto en el Barcelona como en selección. Aquí es muy complicado. Sí, uno de los equipos que tuvo gran historia también en el fútbol a nivel mundial y en el fútbol europeo fue el Torino. Recuerda, salvaron 3 que no se subieron al avión. ¿Otra tragedia que recuerdes en el fútbol? Creo que la de la Alianza Lima en Perú, donde también murieron absolutamente todos y la mayoría de ellos eran integrantes de la selección peruana de fútbol. Y aquí, volviendo un poquito al Tolima, le pasó algo similar en un avión que venía a aterrizar aquí en Bogotá y les tocó de barrigazo. Y dicen los que estaban en ese avión, los jugadores del Deportes Tolima, que ellos rezaban, que escribían mensajes a la familia de despedida y demás, porque pensaban que se iban a matar. Finalmente aterrizó de barrigazo el avión y eso fue en su momento una noticia tan impactante que las emisoras de radio transmitieron en directo el barrigazo. Nelson, volviendo al ejercicio periodístico y teniéndote aquí en Fútbol y Tacón, no, es impensable no preguntarte acerca del desarrollo del periodismo deportivo en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Creo que está creciendo masivamente, se ha despertado un gran interés y una gran pasión por hacer periodismo deportivo. No confundir esa pasión con el hecho de que está de moda. Como en su momento en la medicina estaba de moda, el modelaje estuvo de moda, ahora el periodismo en cierta forma está de moda porque hay muchos canales que ya tienen sus programas de televisión, hay muchas emisoras que abrieron diferentes oportunidades o el menú se amplió para que ya hoy en día hombres y mujeres hagamos parte de este gran show, esta gran carpa que se llama periodismo deportivo. Pero sigo pensando que no puede ser moda, sino que uno se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que hacer el curso, tiene que hacer el proceso para que cuando llegue a cierto punto llegues estable y no sea simplemente un momentico de gloria y chao. Es cierto. Para finalizar, yo quiero preguntarte, tú con tantas ocupaciones, tantos trabajos, tantos roles que juegas a nivel periodístico, tu tiempo libre, ¿tienes tiempo libre y en qué lo dedicas? Es muy poco, porque como hago radio, televisión y escribí una revista en la Federación Ecuestre, entonces no me queda casi tiempo, sino que los 2 días libres que uno tiene, por lo menos a nivel de canal, los utilice adelantando trabajo en las otras áreas. Es muy difícil, porque la gente piensa que uno tiene una vida deportiva, o ser periodista deportivo. Y no, es muy complicado porque, sobre todo cuando se viaja, uno duerme 3 o 4 horas, o duerme en los aviones, o duerme en los aeropuertos para poderse equilibrar. Si uno desayuna, en el mundial nos pasaba que desayunábamos en una ciudad, almorzábamos en otra y terminábamos comiendo en otra, o durmiendo en otra. Si había tiempo para almorzar y para comer, porque en la mayoría de los casos uno solamente tiene una comida al día. O sea, no descansas, pero tienes muchas millas. Eso sí, eso sí. Luego, para que te vayas de viaje, es bueno descansar también. Sí, sobre todo que cuando uno descansa, uno tiene que desconectar.